La peregrinación continuó avanzando hacia el norte hasta llegar finalmente al monasterio de Mordawin, uno de los lugares más venerados de todo el Imperio Roen. Allí, según la historia oficial, el primer emperador Darian Roenwirta había obtenido una de sus victorias más importantes. Gracias a ello recibió la revelación divina que lo impulsó a unificar las 10 naciones del continente. La llegada de la familia imperial fue recibida con una celebración grandiosa. Los habitantes de la ciudad cubrieron los caminos con pétalos de flores mientras vitoriaban al príncipe heredero Gares. Aquel recibimiento alimentaba exactamente aquello que más disfrutaba, la admiración pública. Día tras día había recibido las mismas muestras de afecto durante el viaje, pero jamás parecía cansarse de ellas. Cada aplauso reforzaba la imagen que tenía de sí mismo como futuro gobernante del imperio. Cuando la enorme procesión atravesó las calles y llegó al corazón del complejo religioso, un hombre vestido con impecables túnicas blancas salió a recibirlos. Era Basilis, el abad encargado del monasterio. Su aspecto llamaba la atención incluso antes de escuchar sus palabras. Su piel era demasiado pálida y sus orejas conservaban los rasgos de sangre élfica que corría por sus venas. Aquello despertó inmediatamente el desprecio silencioso de Gares. Aunque las regiones del norte estaban llenas de mestizos, el príncipe nunca había ocultado su rechazo hacia quienes no consideraba completamente humanos. Aún así, mantuvo la cortesía superficial mientras intercambiaban saludos. Basilis le dio la bienvenida en nombre del monasterio, y Gares respondió recordando la importancia histórica de aquel lugar para su linaje. Luego expresó su deseo de recibir las bendiciones tradicionales que acompañaban a los miembros de la familia imperial durante la peregrinación. El abad aceptó encantado y con cautela le propuso hospedarse aquella noche en la residencia principal del monasterio, donde habían preparado un banquete especial para recibirlos. La invitación hizo dudar brevemente a Gares. En circunstancias normales, aceptar aquel tipo de privilegios podía interpretarse como una señal de favoritismo político. Por eso buscó con la mirada a Barcas. Como siempre, el caballero permanecía cerca, silencioso, observando todo con la misma atención fría que parecía no abandonarlo nunca. Tras examinar el entorno, Barcas indicó discretamente que no veía ningún peligro. Aquello bastó para que Gares aceptara. Mientras los sirvientes se apresuraban a recibir a la comitiva, el príncipe aprovechó para pedirle a Barcas que cuidara especialmente de Ayla. Sabía que, para su hermana, aquella era la primera travesía importante lejos del palacio. Barcas respondió con un simple asentimiento, nada más. Aquella reacción despertó una pequeña molestia en Gares. A veces le parecía que aquel hombre mostraba más afecto hacia su caballo que hacia cualquier persona. Sin embargo, antes de seguir pensando en ello, algo captó su atención. En uno de los extremos del patio permanecía inmóvil un carruaje excesivamente lujoso con las cortinas cerradas. Era el carruaje de Thalía. Durante todo el viaje, la segunda princesa apenas se había dejado ver. Había permanecido oculta tras aquellas telas como una sombra incómoda que se negaba a desaparecer. Y aquello resultaba extraño, demasiado extraño.
Gareth llevaba años esperando cualquier oportunidad para aplastarla. Había partido convencido de que tarde o temprano provocaría un escándalo, alguna pelea o algún incidente que justificara castigarla públicamente. Pero Thalía no había hecho nada. Esa calma no le inspiraba tranquilidad, le inspiraba desconfianza. Porque en su opinión, una mujer como ella jamás permanecería en silencio sin motivo. Estaba convencido de que ocultaba algo, de que esperaba el momento adecuado para hacer sus fechorías. Por eso, mientras observaba aquel carruaje inmóvil, sintió crecer una irritación amarga en su pecho. Finalmente se volvió hacia Barcas y le ordenó transmitirle un mensaje, uno cargado de absoluto desprecio. Le advirtió que siguiera escondida, que continuara viviendo como una rata silenciosa y que no volviera a aparecer frente a él. Durante un breve instante los ojos de Barcas reflejaron desaprobación. No era la primera vez que mostraba esa incomodidad ante la hostilidad que Gareth dirigía hacia su hermanastra. Pero el príncipe heredero ignoró aquella reacción. ¿Qué importaba ya? Todo el imperio conocía el odio que sentía hacia la hija ilegítima de su padre. No veía ninguna razón para fingir lo contrario. Y mientras se alejaba siguiendo a los monjes hacia el interior del monasterio, una sensación persistente seguía clavada en el fondo de su mente. Thalía estaba allí, oculta tras aquellas cortinas, silenciosa, esperando. Y Gareth no podía evitar sentir que aquella quietud era mucho más peligrosa que cualquiera de sus habituales rabietas. Minutos después, el abad lo condujo personalmente a sus aposentos. Allí, rodeado de pinturas religiosas, libros sagrados y una decoración solemne, Gareth inspeccionó la habitación con mirada crítica. Aunque el estilo austero de los monjes no era de su gusto, el nivel de comodidad resultaba aceptable. Poco después se sumergió en un baño caliente. El cansancio acumulado por las largas jornadas a caballo comenzó a abandonarlo lentamente, mientras disfrutaba de una copa de vino ofrecida por el monasterio. El sabor refinado del licor logró impresionarlo incluso a él, quien estaba acostumbrado a las mejores bodegas imperiales. Mientras contemplaba las extensas propiedades del monasterio desde la ventana, comprendió una vez más que los hombres de fe no vivían precisamente en la pobreza. La riqueza acumulada por lugares considerados sagrados era comparable a la de las grandes casas nobles. Cuando finalmente se vistió para asistir al banquete de bienvenida, la fatiga había sido reemplazada por una agradable sensación de bienestar. Sin embargo, aquella tranquilidad desapareció parcialmente al encontrarse con Barcas esperándolo en la entrada. Era una sensación extraña. A pesar de que el comandante jamás lo había desobedecido, Gareth nunca lograba sentirse completamente cómodo en su presencia. Quizá era aquella frialdad impenetrable. Quizá era el hecho de que jamás revelaba sus pensamientos. O quizá era porque, incluso después de tantos años observándolo, seguía sintiendo que Barcas era alguien imposible de comprender. Y eso lo inquietaba. Sobre todo porque aquel hombre estaba destinado a convertirse en el esposo de su media mitad. Cuando preguntó por su hermana, Barcas explicó que la princesa había decidido descansar y no asistir al banquete.
El viaje la había agotado y necesitaba recuperarse. Aún así, Gareth se sintió irritado. Sabía que Barkas protegía a Ayla con una devoción silenciosa, pero jamás mostraba emociones visibles. Ni entusiasmo, ni gratitud, ni afecto evidente. Aquella distancia le resultaba insoportable. Le parecía incomprensible que alguien pudiera recibir la mano de la persona más valiosa del imperio y seguir comportándose con semejante serenidad. Pero discutir con Barkas siempre era inútil. El caballero respondía con una cortesía impecable que volvía cualquier reproche insignificante. Resignado, Gareth continuó hacia el gran salón donde tendría lugar la celebración. El comedor era un monumento a la hipocresía eclesiástica, repleto de manjares exóticos y copas de oro. Nada en el banquete recordaba la austeridad que los monjes predicaban. Gareth tomó su lugar de honor complacido por las miradas sumisas de los clérigos, mientras Barkas se apostaba detrás de él como una sombra. Y como siempre ocurría, las miradas comenzaron a desviarse hacia el comandante de la Guardia Imperial. Los monjes observaban a Barkas con curiosidad, algunos con admiración, otros con evidente fascinación. Gareth intentó ignorarlo, pero aquella vieja incomodidad volvió a aparecer. Odiaba que incluso en momentos destinados a honrarlo a él, la atención siempre terminara recayendo sobre Barkas. Aún así, el príncipe alzó su copa, dispuesto a deleitarse con la adulación pública de sus brindis tradicionales. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que un espectro dorado apareció en el umbral. Era Thalia. Por un instante, Gareth creyó estar viendo a Cenevier. El parecido era tan perturbador que lo dejó inmóvil. Pero la sorpresa pronto se transformó en ira. Desafiando toda norma de decoro y santidad del monasterio, la princesa bastarda vestía un atuendo de una ostentación escandalosa. Parecía diseñado exclusivamente para provocar. Un vestido fino que delineaba sus delicadas formas y dejaba expuesta la palidez de su espalda. Las miradas de los monjes, debatidas entre el asombro y la lascivia, se clavaron en ella. La furia de Gareth estalló. Derramando el vino sobre la mesa, se puso de pie y le recriminó con violencia haber desobedecido su orden de mantenerse oculta. Pero Thalia ya no era la niña indefensa del pasado. Con una sonrisa cargada de malicia se sentó a su lado, transformando el desprecio de su hermano en un retorcido juego de provocación. Con voz perezosa e hiriente le aseguró que no podía dejar plantado al príncipe tras haber enviado a su mejor caballero a buscarla. Cada palabra de Thalia era un dardo impregnado de veneno. Todos en la sala guardaron silencio ante la incómoda escena, provocando que la paciencia de Gareth llegara a su límite. Dominado por el asco y la rabia, el príncipe la sujetó bruscamente del brazo, escupiendo una amenaza brutal. Si osaba manchar el apellido imperial con sus juegos indecentes, se encargaría de que su hermoso rostro jamás volviera a ver la luz del día. Con vehemencia insinuó que su atuendo era digno de una cortesana en celo en busca de clientes para satisfacer su apetito sexual. Además, le advirtió que si necesitaba a un compañero de cama, solamente tenía que elegir a uno de los tantos fanáticos de su madre.
ya que él no permitiría que arruinara la reputación de su sagrado apellido involucrando a los monjes en su sucio juego de seducción. Thalía, lejos de encogerse, inclinó su cuerpo hacia él, desafiándolo a cumplir sus palabras. Justo cuando los dedos de Gareth se tensaban con intenciones asesinas, la mano firme de Barca se posó sobre su hombro. Con su habitual e imperturbable serenidad, el comandante le recordó sutilmente que los invitados esperaban por él. La sutil advertencia física de Barcas obligó al príncipe a recuperar el control a regañadientes. Soltó con violencia la muñeca de su hermanastra y siguió con el brindis de manera teatral. Intentó disimular su furia convenciéndose a sí mismo de que solo debía tolerarla hasta su ascenso al trono imperial. Y cuando ese día finalmente llegara, la borraría de la existencia. Fue entonces cuando Barcas intervino de nuevo, esta vez dirigiéndose a la segunda princesa. Con un movimiento suave pero firme le abrió la mano con delicadeza para colocar en ella una copa de plata, recordándole con frialdad las normas básicas de la cortesía. Gareth esperó una rabieta violenta por parte de Thalía, un estallido salvaje contra el hombre que siempre había intentado destruirla. Pero no ocurrió. Ante el contacto, Thalía se tensó por completo. Enderezó su postura en un silencio sepulcral, sosteniendo una mirada felina y desafiante que perturbó profundamente al príncipe. ¿Qué clase de complot estaban haciendo en esa mente retorcida? Detrás de su fachada de aburrimiento y superioridad, Thalía se estaba desmoronando por dentro. Fingió beber vino, pero el temblor en sus dedos la obligó a esconder sus manos bajo la mesa. El lugar exacto donde Barcas la había rozado le ardía como si estuviera en llamas. Aunque el cuero de los guantes del caballero había evitado el contacto directo con su piel, la sensación de su firmeza parecía haberle penetrado los huesos. De pronto, el vestido que había elegido con tanta soberbia para enfurecer a Gareth se transformó en una jaula asfixiante. Sentía el sudor frío empapándole la espalda descubierta, aprisionada por la paranoia de saberse observada. Las miradas lascivas y pegajosas de los monjes a su alrededor comenzaron a causarle unas náuseas insoportables. El ambiente entero del monasterio se volvió opresivo, denso, casi inhabitable. Incapaz de soportar el dolor mecánico de masticar la comida, y sintiendo el estómago revuelto por la ansiedad y el asco, Thalía se puso de pie abruptamente. Con un desprecio cortante hacia los presentes, anunció su retirada. Gareth la vio marchar con fastidio, ignorando que, por primera vez, su hermanastra no huía por capricho, sino arrastrada por el terror psicológico de sus propios demonios internos. Porque la persona que más sufría por la presencia de Barcas no era Ayla, no era Gareth, era ella. Y cada vez le resultaba más difícil ocultarlo. El aire fresco del exterior golpeó el rostro de Thalía apenas abandonó el salón. El olor pesado del vino quedó atrás junto a la cera derretida y las lámparas encendidas. A cada paso las náuseas parecían disiparse un poco, aunque la incomodidad seguía aferrada a su pecho como una sombra. Avanzó lentamente por el corredor silencioso, abrazándose los brazos mientras el frío de la noche le recorría la piel expuesta. El vestido que había elegido para enfurecer a Gareth ahora le parecía una carga absurda.
Y una vez más se preguntó por qué seguía haciendo aquello, por qué insistía en desafiarlo, por qué continuaba alimentando una guerra que nunca podría ganar. La respuesta llegó acompañada de un recuerdo antiguo. Años atrás, cuando apenas era una niña, había visto a Gareth perder el control durante el funeral de la emperatriz Bernadette. Aquel día, consumido por el odio, el príncipe heredero había intentado estrangularla frente a toda la nobleza. Solo la intervención de varios caballeros había impedido la tragedia. Thalía aún recordaba la sensación de terror al refugiarse junto a su madre después de aquello. En ese instante de vulnerabilidad creyó encontrar consuelo, pero al alzar la vista descubrió la verdad. El rostro de Guinevere no reflejaba amor, sino una fría satisfacción. Era como si aquel espectáculo hubiese sido exactamente lo que deseaba contemplar. Quizás fue entonces cuando comenzó a provocar deliberadamente a Gareth. Cada escándalo, cada enfrentamiento, cada humillación pública no era más que un intento desesperado de obtener la aprobación de una mujer incapaz de amar. Una risa hueca brotó de su pecho al reconocerse patética. Guinevere jamás la amaría. Para esa mujer todos, incluso sus propios hijos, eran simples herramientas. Y aún así, Thalía seguía esforzándose por demostrar su valor, aterrorizada ante la posibilidad de convertirse en algo completamente prescindible. De pronto, una voz repentina la arrancó de aquellos pensamientos. Thalía se tensó. De la oscuridad del pasillo emergió uno de los monjes que había estado observándola durante el banquete. Al mirar a su alrededor y constatar el vacío absoluto del jardín, un escalofrío le erizó la piel. Comprendió entonces que aquel hombre la había seguido con malas intenciones. Intentando ocultar el miedo, adoptó el tono arrogante que había utilizado toda su vida como armadura. Luego le exigió una explicación, esperando que aquella autoridad bastara para hacerlo retroceder. Pero el hombre, encendido por las miradas lascivas y malinterpretando los retorcidos comentarios que Gareth había lanzado en la mesa, comenzó a avanzar. Sus ojos hambrientos se clavaron en el pecho de la princesa, recorriendo las curvas expuestas bajo la fina tela de su vestido. El pánico congeló las piernas de Thalía. Sabía que debía escapar, sabía que debía gritar, pero su cuerpo permaneció inmóvil. El monje, confundiendo el terror con consentimiento, estiró una mano áspera y enredó sus dedos callosos en los mechones dorados de su cabello, para luego rozar con una brutalidad desagradable su delicada mejilla. El aire se extinguió en los pulmones de la princesa. Quiso gritar, quiso defenderse, pero la voz se le ahogó en la garganta. Antes de que la agresión pasara a mayores, una mano grande y enguantada surgió de la nada, atrapando la muñeca del monje con la fuerza de una mordaza de hierro. Thalía despertó del trance y retrocedió golpeando su espalda contra la pared. Al alzar la mirada se encontró con unos ojos azul plateado que brillaban en la oscuridad con una intensidad peligrosa. Era Barcas. Bajo la mirada impasible del caballero, el monje comenzó a temblar como si contemplara a la muerte misma. Los balbuceos y excusas del clérigo fueron sepultados por una sola palabra de Barcas: silencio.
Con un sutil incremento de presión suficiente para trizar un hueso, el comandante obligó al agresor a someterse. Sin levantar la voz, Barcas le ordenó desaparecer y mantenerse fuera de su vista si no quería que el incidente pasara a mayores. Fue entonces cuando el monje, sosteniendo su muñeca lívida y amoratada, huyó despavorido. Una vez solos, la mirada de Barcas se posó sobre ella. A Thalía se le secó la boca sintiendo un calor amargo quemándole el cuello. «Sígueme, te acompañaré a tus aposentos», dictaminó el caballero. En lugar de alivio, una profunda oleada de frustración y tristeza asfixió a la princesa. Acababa de rozar el abismo. Estuvo a punto de ser abusada por un degenerado. Estaba aterrada. Y aún así, él seguía tratándola con esa indolencia mecánica, tragándose la rabia y negándose a mostrar debilidades ante el hombre que una vez fue su luz. Thalía lo esquivó a grandes zancadas hacia el dormitorio de las devotas. Al llegar a las columnatas protegidas por la Guardia Imperial, Thalía le ordenó bruscamente que dejara de seguirla. Pero antes de poder dar un paso más, la imponente figura de Barcas se interpuso atrapándola contra la pared exterior del edificio. Por primera vez aquella noche, él dejó escapar una emoción. Sin embargo, no era preocupación, era desaprobación. Quizás uno debería quemarse una vez después de jugar con fuego, soltó el caballero con una voz ronca y áspera. Además, le advirtió que su comportamiento imprudente terminaría por traer consecuencias que ni siquiera ella podría controlar. Aquellas palabras atravesaron a Thalía como una cuchilla. No porque fueran falsas, sino porque llegaban demasiado tarde. Porque él no había visto su miedo, no había visto su vulnerabilidad. Solo veía otra imprudencia más, otra molestia que debía ser contenida. La humillación le vació el color del rostro a Thalía. Sintiéndose juzgada y diseccionada, lanzó un manotazo desesperado. Pero Barcas interceptó su muñeca antes de que pudiera tocarlo. Mirándola desde las alturas de su compostura, el comandante le pidió con frialdad que evitara causar más problemas hasta que terminara la peregrinación. Cuando Barcas la soltó y le dio la espalda, Thalía sintió el impulso asesino de clavarle un puñal. Durante un instante quiso odiarlo, deseó que desapareciera para siempre para evitar su sufrimiento. Pero aquellas emociones solo lograban ocultar una verdad mucho más dolorosa. Lo vio alejarse en el silencio de la noche. Pero cuando sus ojos comenzaron a nublarse por lágrimas de impotencia, desvió la mirada. Le aterraba la sola idea de que él se diera la vuelta y descubriera su llanto. Limpiando sus párpados con la manga de su vestido, la princesa huyó hacia la seguridad de su dormitorio sola con sus demonios. A la mañana siguiente, la sagrada maquinaria del imperio continuó su marcha como si ninguna pureza se hubiera quebrado la noche anterior. Desde la ventana de su habitación, Thalía observaba la procesión. Los gemelos herederos avanzaban hacia el altar envueltos en bendiciones, escoltados por la imponente y fría figura de Barcas. Por derecho y linaje, ella debía estar allí. Sin embargo, un endeble pretexto de mala salud le sirvió de escudo para eludir el deber imperial. Gareth no pretendía retrasar su momento de gloria por una bastarda, y el propio monasterio parecía aliviado.
Después de todo, la iglesia no tenía interés en derramar la gracia divina sobre un pecado encarnado. Al ver a Ayla y a Barkas juntos frente al altar, la amarga sonrisa de Thalía se extinguió. De haber estado allí, la línea entre el resentimiento y la locura se habría desdibujado. ¿A cuál de los dos odiaba más en ese instante? Incapaz de soportar el peso de la estampa, cerró las cortinas de golpe, sumiendo el cuarto en una penumbra artificial antes de desplomarse en la cama. En la oscuridad de la estancia, los ecos de la noche previa regresaron para atormentarla. Las miradas lascivas del monje, sus manos callosas invadiendo su piel, y la sentencia implacable de Barkas resonando en sus oídos. Quizás uno debería quemarse una vez después de jugar con fuego. Cubriéndose el rostro, Thalía se hundió en la humillación. Barkas creía que ella había provocado aquel asqueroso encuentro, y la parte más dolorosa de su psique aceptaba que no estaba del todo equivocado. Siempre había sido una tonta atrapada en sus propias imprudencias, y él el hombre obligado a rescatarla del desastre. Pero ahora que Barkas se había liberado de esa miserable carga, era evidente que solo sentía un asco profundo hacia ella. Aferrada a la almohada, Thalía cerró los ojos y se dejó arrastrar por las corrientes de los recuerdos que tanto se había esforzado en enterrar. Su mente viajó 4 años atrás, cuando apenas le faltaban unos meses para cumplir los 16. En aquella época, la ansiedad de la adultez la empujaba a importunarlo más de lo habitual. Buscaba cualquier excusa, como elegir un vestido o combinar un accesorio, en un intento desesperado y torpe por retener su atención. Aquel día, decidida a romper la eterna indiferencia de su caballero cadavérico y hacerlo sonrojar, Thalía inició un febril desfile de modas tras el biombo. Su cuerpo había comenzado a florecer, perdiendo la fragilidad de la infancia para adoptar las peligrosas curvas que heredaría de Senevier. Se sentía orgullosa de su transformación. Estaba convencida de que si Barkas abría los ojos a la mujer en la que se estaba convirtiendo, la miraría con un anhelo diferente. Sin embargo, tras probarse un osado vestido de escote escandaloso, la reacción de Barkas distó mucho de admiración. Con una mueca de desagrado y brusquedad, el caballero sentenció que el primer atuendo, una elegante sobrevesta de terciopelo con bordados élficos, era el indicado. No recibió elogios, pero para el frágil corazón de Thalía, saber que él recordaba con precisión el primer vestido entre docenas de prendas fue suficiente para hacerla vibrar de alegría. Aquella prenda jamás saldría de su armario. Era el vestido que había cautivado los ojos de Barkas. Envalentonada por una ilusoria esperanza, Thalía lo arrastró a practicar un vals. Él, a regañadientes, se dejó llevar. El simple y sutil cambio en su dinámica la hizo sentir triunfante. Pero la danza de fantasía duró muy poco. En medio del desorden de la habitación, los pies de Thalía se enredaron con un vestido, perdiendo el equilibrio. Al intentar sostenerse, arrastró a Barkas consigo y ambos cayeron pesadamente sobre la alfombra. Entre quejas e insultos infantiles dirigidos a su escolta para ocultar el vuelco en su corazón, Thalía intentó incorporarse. Pero un agudo tirón en el cuero cabelludo la obligó a detenerse.
Su cabello dorado se había enredado firmemente en el botón de la manga del caballero. Viendo sus ojos humedecidos por el dolor físico, la expresión de Barcas cambió. Con un suspiro contenido y una delicadeza inusual se posicionó detrás de ella y comenzó a desenredar los mechones con la punta de sus dedos. En esa intimidad forzada, atrapada entre las rodillas del guerrero, el mundo exterior se desvaneció. El aroma a jabón y menta que emanaba de él, la cercanía de su cuello y la firmeza de sus hombros hicieron que el pecho de Thalía palpitara con una violencia ensordecedora. El tiempo se volvió irrealmente largo. El sudor perló sus manos y un rubor incandescente amenazó con delatar su ridículo nerviosismo. «Ya basta, córtalo de una vez», exclamó ella, asfixiada por la tensión. Para su sorpresa, Barcas desenvainó su daga. Thalía contuvo el aliento temiendo perder su cabellera. Pero con un movimiento rápido y quirúrgico, el caballero cortó el hilo del botón liberándola al instante. En el suelo no yacía cabello, sino un brillante botón dorado con el emblema de los caballeros de Rohem. Cuando ella intentó devolvérselo, Barcas, recuperando su coraza de hielo, lo rechazó con indiferencia. «No lo necesito, puedes tirarlo». Acto seguido, acomodó su uniforme y abandonó la habitación bajo el manto del crepúsculo. Aquella noche, una joven Thalía no pudo dormir, devorada por una extraña y vibrante excitación, repitiendo en bucle cada gesto y cada palabra de su guardián. Corrió a guardar el botón en el rincón más seguro de su joyero, sonriendo en la oscuridad ante la ingenua posibilidad de un afecto correspondido. Mientras esas ilusiones crecían en silencio dentro de su corazón, Thalía pasó la noche en vela dando vueltas en la cama, sin darse cuenta de que aquel recuerdo tan preciado terminaría convirtiéndose en una de las heridas más profundas de su vida. La ingenua fantasía adolescente no tardó en hacerse añicos. Apenas unos días después de aquel vals secreto, el anuncio oficial del compromiso entre Barcas y la primera princesa Ayla cayó sobre el palacio como una sentencia de muerte. Para Thalía fue el fin de un sueño. Sintió que la arrojaban desde lo más alto de las nubes directamente contra el suelo de piedra. Desesperada, con el pecho ardiendo en incredulidad, la princesa corrió a través del palacio hacia el campo de entrenamiento. No podía esperar a la tarde, necesitaba mirarlo a los ojos y confirmar sus verdaderos sentimientos. Ignoró las miradas de desprecio de los reclutas al irrumpir en el patio, pero al no encontrarlo se dirigió a las oficinas administrativas. Al acercarse a la puerta entreabierta, Thalía se congeló. A través de la estrecha rendija distinguió a Barcas de espaldas a la ventana. Frente a él, una mujer desconocida lloraba con el rostro hundido en su pecho, suplicando entre sollozos, implorando saber si aquel matrimonio era solo una farsa política, y si era verdad que él no amaba a Ayla. Un nudo asfixiante se instaló en la garganta de Thalía. Ver que existía otra mujer capaz de rogar amor de esa manera la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Esperó con ansiedad la respuesta del caballero, pero las palabras que brotaron de los labios de Barcas le helaron la sangre.
Con una indiferencia mecánica y el rostro tan inexpresivo como el de una muñeca de cera, Barca sentenció que su respuesta no importaba. Cumpliría su promesa con la primera princesa independientemente de la política o de las muestras de afecto genuino. Y sin un ápice de compasión destruyó a la suplicante dama agregando que jamás corresponderá a sus sentimientos. Además, como sentencia final, alegó que prefería evitar futuros encuentros incómodos para no alimentar rumores no deseados. Al ver a la mujer desplomarse en el suelo, vacía de fuerzas, Thalía huyó del lugar a toda prisa. El pánico la invadió al comprender que, de haber llegado antes, la humillada en el suelo habría sido ella. Descubrir que unas pocas palabras de Barcas tenían el poder real de matarla por dentro sembró un miedo legítimo en su alma. A partir de ese día, Barcas dejó de ser el objeto de su afecto para transformarse en su enemigo natural. Si quería sobrevivir en ese infierno, debía arrancar ese amor de raíz. La lucha por liberarse de esa obsesión arrastró a Thalía hacia un abismo de desenfreno. Sepultó en el fondo de su armario los vestidos que a él le gustaban y comenzó a vestir las prendas escandalosas que lo hacían fruncir el ceño. Empezó a frecuentar los banquetes más decadentes del palacio de la emperatriz, obligando a su rígido e imperturbable guardián a escoltarla en esas noches de vicio. Para Barcas, criado bajo una estricta disciplina monástica, aquellas escenas eran aberrantes. Para Thalía tampoco eran cómodas. Los nobles devoraban con la mirada a la joven princesa, tratándola como un juguete. Una versión en miniatura y sustituta de la lascivia de su madre, Guinevere. La humillación era constante, pero Thalía fingía disfrutarlo. Deseaba exhibirse ante Barcas, gritarle en silencio que mirara lo que había perdido. Quería convencerse de que sería más hermosa y deseada que Ayla. En el fondo era el ruego infantil de una niña herida que deseaba desesperadamente que su protector la detuviera al menos una vez. Pero el silencio de Barcas fue absoluto. No intervino cuando ella se embriagaba hasta perder el sentido, ni cuando permitía que hombres que le doblaban la edad acariciaran sus manos, su rostro o su cabello. Su eterna indiferencia solo alimentó los impulsos autodestructivos de la princesa. Thalía se sumergió en los juegos superficiales y lascivos del cortejo, buscando en las miradas ebrias de los nobles una falsa exaltación que anestesiara su dolor. Fue en mitad de esa espiral de perdición que apareció Margus, un noble del sur. A diferencia de los demás hombres que buscaban profanar su piel, Margus se acercó con una distancia respetuosa, conservando un trato amable pero apropiado. En lugar de joyas o vestidos provocativos, le obsequiaba juguetes y muñecas. A veces incluso la regañaba con lo que parecía una sincera y paternal preocupación. Para Thalía, que jamás había recibido una pizca de afecto real ni del emperador, ni de los sirvientes, ni de su propia madre, las defensas de su corazón se desmoronaron con alarmante facilidad. Margus intuyó de inmediato a la niña abandonada que se escondía detrás de la máscara de villana. Con falsa benevolencia se coló en sus debilidades, ofreciéndole el cariño adulto que tanto le había sido negado. En aquel entonces, en la ceguera de su desesperación, Thalía creyó ver en Margus a su salvador.
la figura paterna que la cuidaría del dolor, y el hombre protector que finalmente la rescataría del infierno del palacio, ignorando por completo que acababa de abrirle las puertas al verdadero monstruo de su historia. La noche en que la confianza se transformó en ceniza llegó apenas 4 días antes de su ceremonia de mayoría de edad. Aprovechando la ausencia de Barkas al caer la tarde, Margus apareció en el anexo. Aunque su inesperada visita despertó las alarmas de la princesa, el noble disipó rápidamente sus recelos con su habitual calidez y una sonrisa encantadora, exhibiendo una gran caja con un complejo rompecabezas que prometía armar con ella. Se disculpó con ojos de cachorrito desvalido, alegando que debía partir de la capital al día siguiente y no quería dejarla sin su regalo de cumpleaños. Sintiéndose culpable por dudar de él, Thalía cedió y lo dejó entrar. Era la primera vez que permitía el ingreso de un hombre a su intimidad. Incómoda por el desorden de sus aposentos, lo guió hasta el estudio del segundo piso. Una vez allí se puso manos a la obra, disfrutando de lo que ingenuamente creía ser un momento entre un padre y una hija. Absorta en encajar las piezas que daban forma a la torre de un castillo, Thalía no notó cómo el espacio entre ambos se reducía peligrosamente. Solo cuando la estructura estuvo terminada, la realidad la golpeó. Margus estaba demasiado cerca, y su aliento, pesado por el vino, le rozaba la mejilla. Antes de que pudiera reaccionar para cortar la tensión, el noble se posicionó a su espalda, rodeándola con ambos brazos bajo el pretexto de buscar una pieza. De pronto, el engaño se acabó. Los brazos del hombre se cerraron firmemente alrededor de su cintura. El pánico congeló el cuerpo de la princesa. El aire se volvió denso y un sudor frío le perló la piel. Aterrorizada, casi al borde de las lágrimas, pidió que la soltara, pero Margus no escuchó. Hundiendo su rostro en el hombro de Thalía, respiró hondo, subyugando por su perfume. «Usas el mismo aroma que Lady Guinevere», susurró con una lascivia que le revolvió el estómago. Una vez que alguien lo percibe, no puede evitar buscarlo una y otra vez. El pánico se convirtió en una violenta lucha. Margus la derribó sobre la alfombra, destrozando el rompecabezas en el que habían trabajado por horas. La fuerza bruta del noble aplastó las defensas de la princesa, mientras le sujetaba las muñecas con una mano y le obligaba a levantar la barbilla para profanar sus labios. Las náuseas asfixiaron a Thalía, despojándola incluso de la capacidad de gritar. Por un instante, Thalía dio por perdida su batalla con aquel hombre. Incluso deseó morir primero antes de permitir que ese degenerado tomara su virginidad. Cerró los ojos conteniendo la respiración, intentando poner fin a su miserable existencia. Entonces el peso sobre ella desapareció abruptamente. Aún temblando en el suelo, Thalía tardó unos segundos en procesar la escena. Barkas estaba allí vistiendo el uniforme negro de los caballeros reales. Con una furia ciega pero escalofriantemente silenciosa, sostenía al agresor por la cabeza, estrellándola repetidamente contra la pared hasta dejar su rostro irreconocible. En medio de aquella brutalidad, Barkas levantó la mirada y con una calma espantosa le exigió a Thalía regresar a su habitación.
La princesa quedó paralizada. Los ojos gris azulados del caballero, cortantes como nubes de tormenta, se clavaron en ella. Y con un rugido mortal exclamó: «¡Largo de aquí!». El grito sacudió el cuerpo de Thalía, quien huyó despavorida a refugiarse bajo sus sábanas. En la soledad de su cuarto, la humillación la devoró. El tacto grasiento de Margus se sentía pegado a su piel como aceite caliente. Se frotó los brazos y se golpeó las piernas con los puños, buscando desesperadamente borrar el recuerdo a través del dolor físico. Todo era asqueroso, el agresor, su propio cuerpo. Y el hecho intolerable de que Barkas la hubiera visto en semejante estado de vulnerabilidad. Tras varios minutos en silencio, una sombra se plantó bajo el umbral. Barkas, impecable como si no acabara de desatar una carnicería, sentenció con frialdad que jamás volvería a ver a ese hombre. Cuando una rota Thalía le preguntó si lo había matado, el caballero respondió con desapego que Margus había sido exiliado. La respuesta encendió una chispa de locura y frustración en la princesa. Arrojando una almohada, le reclamó entre lágrimas por qué no lo había destruido, gritando que el monstruo volvería para profanarla. Consumida por una crisis nerviosa, Thalía comenzó a destrozar el cuarto, arrojando libros, adornos y juguetes. Fue entonces cuando un pesado candelabro voló por los aires, impactando sobre la cabeza de Barkas. Un hilo de sangre carmesí comenzó a deslizarse por su mejilla pálida. El silencio sepultó la habitación. Thalía se congeló contemplando con horror la herida que le había infligido. Barkas la miró una última vez con ojos de acero frío, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Aunque ella saltó de la cama intentando detenerlo, ya era tarde. Cayendo de rodillas contra la alfombra, lloró hasta quedarse sin aire, sepultada por la culpa. Él había llegado cuando nadie más lo hizo. Había impedido que su vida quedara destruida. Y aún así, ella había sido incapaz de hacer otra cosa que herirlo. Meses más tarde, Thalía solo pudo contemplarlo desde la distancia, perdida entre la multitud de la corte. Barkas, con apenas 20 años, estaba arrodillado ante el emperador en su ceremonia de investidura, recitando su juramento con voz firme. Cuando la espada real tocó su hombro y fue nombrado comandante de la Guardia Imperial, nadie se atrevió a cuestionarlo. Al girarse para descender los escalones del trono, la luz del sol se filtró por los vitrales, bañando su rostro en un torrente de oro. Caminó con la espalda recta y la mirada inquebrantable, pasando al lado de Thalía sin dirigirle una sola mirada. Viendo cómo su figura se alejaba, la princesa apretó los puños, y en un susurro ahogado por las lágrimas que volvían a brotar, se despidió del único lazo real que la ataba a este mundo. «Adiós, no te vayas». Y así, el niño que su madre le había entregado 7 años atrás se marchó para siempre, dejándola completamente sola en el invierno de su alma. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la tercera parte del manga El Campo Olvidado. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra cenizas en la caja de comentarios.
De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a seguirme en mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.